Bicho torito, o también llamado cascarudo, miden unos 2 centímetros. A estos tipos de escarabajos se los conoce como escarabajos rinoceronte, los cuales presentan cuernos en su cabeza. Estos les sirven para enfrentarse y conseguir pareja. Como se observa en esta escena, están dotados de una gran fuerza. Esta especie en particular es nativa de Sudamérica y se distribuye por Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil y Perú. Los machos de esta especie poseen cuernos y se lo observa en estas imágenes. Se los ve surgir en estado adulto en verano, entre enero y febrero. En la etapa de adulto no se alimenta, solo se alimenta en su etapa larval. Las hembras, como se observa en estas imágenes, no presentan cuernos y, a diferencia del macho, tienen la capacidad de volar y recorrer grandes distancias. La hembra pone hasta 30 huevos bajo tierra a pocos centímetros del suelo. Aquí se observa una larva, que también se la conoce como isoca o gusano blanco, cuando se encuentra en este estadio. En su estado larval se alimenta de raíces, razón por la cual son dañinos para la agricultura. Abejorro negro. Estos insectos son más grandes que una abeja, son polinizadores y poseen una estructura social de cooperación al igual que estas últimas. Los machos se diferencian de las hembras por no tener aguijón. Además, las hembras poseen en las patas traseras una cavidad en donde acarrean el polen conseguido de las flores, con el cual alimentan a sus crías. Este sería ese bulto amarillo que se ve en sus patas traseras. Estos insectos se alimentan del néctar de las flores. Realizan su nido en el suelo, entre la vegetación, también en cuevas de roedores y nidos de pájaros. Este se compone de pequeñas celdas agrupadas en donde se crían las larvas. Esta especie se distribuye por gran parte de Sudamérica, excluyendo Chile y el norte de Brasil. La planta que se encuentran polinizando en este caso es la Bignonia rosa, una especie de planta exótica de origen sudafricano. Araña de patio. También conocida como araña de los timbres. Este tipo de arañas ocurre principalmente en México y el sudeste de Estados Unidos, por lo que debe haber sido introducida en Sudamérica de la mano del hombre. Allí se distribuye desde Colombia hasta Argentina. Mide unos 5 centímetros. Las hembras son robustas y de una tonalidad muy oscura. Los machos son más pequeños y alargados, de tonos marrón claros. Son de hábitos nocturnos y tienen preferencia por los espacios sombríos, sobre todo en huecos de árboles o dentro de casas. Estas arañas construyen sus redes entre rincones oscuros, en donde esperan pacientes atrapar a sus presas. Estas incluyen todo tipo de insectos. Esta araña no es peligrosa para los seres humanos. Se trata de una araña que presenta un alto dimorfismo sexual. En este caso podemos observar un macho, debido a que su tamaño es de unos 9 a 10 centímetros de longitud, mayor al de la hembra. Su coloración es beige o marrón claro. Sus patas son alargadas. Es muy probable que haya sido introducida en Sudamérica, desde Norteamérica, por la mano del hombre. Las hembras, como aquí se ven, son menores en tamaño y de un color pardo casi negro. Bicho canasto. También conocido como bicho del cesto, polilla del cesto o gusano canasta.
Es un insecto de unos 3,5 centímetros. Sus larvas tejen una coraza alrededor de su cuerpo, formado por seda y palitos que lo protegen de sus depredadores. Solo queda una abertura en la cabeza para alimentarse y también en sus patas para moverse. Poseen un apetito voraz por las plantas y es muy dañino para la agricultura. La hembra mantiene su apariencia de larva dentro de su canasto, mientras que el macho adulto adopta forma de polilla, de color marrón. Se distribuye desde México hasta Argentina. Viuda café. Está muy emparentada con las arañas viuda negra, aunque no es tan venenosa como esta. Además, no es agresiva, suele picar cuando uno las aprieta por accidente. Esta araña construye una tela desordenada, con la cual atrapa a sus presas, las cuales suelen ser todo tipo de insectos. Una vez que los atrapa, los mata inyectándoles su veneno. Machos y hembras poseen dimorfismo sexual. Como se observa en esta escena, el macho se encuentra arriba y a la derecha, y es 30 veces más pequeño que la hembra. Se la encuentra en gran parte del planeta y habita en zonas rurales o urbanas. Aquí se observan sus sacos de huevos que tienen forma de espinas. Araña de patas largas o araña patona. Se trata de una araña con las hembras ligeramente más grandes que los machos. Estas tienen una longitud de 9 milímetros. Tienen patas muy alargadas, superando los 5 o 6 veces el tamaño de su cuerpo. Estas se alimentan de insectos que atrapan en su red. Esta última está construida horizontalmente de manera desordenada. Estudios recientes han comprobado que son nativas de Asia, pero se pueden encontrar actualmente en gran parte del planeta, debido a su relación con los humanos. Estas arañas prefieren lugares sombríos y calmos dentro de edificaciones humanas. En estado natural se pueden hallar en cuevas o entre grietas rocosas. Su veneno tiene un efecto débil en insectos. Hormiga carpintera. Es una hormiga nativa del continente americano, desde Argentina hasta Centroamérica. Se caracterizan por realizar sus nidos dentro de la madera. Estas la huecan creando túneles. Son dañinas en poblaciones, ya que destruyen la madera al realizar sus nidos. Miden unos 8 milímetros. Son de color negro con el abdomen cubierto de pelos, estos mismos de color dorado. Estas se alimentan de soluciones azucaradas, también de carroña. En este caso se alimentaban de una manzana. Avispa escólida, también conocida como avispa escólida manchada, es de aproximadamente unos 5 centímetros, de color negro, con pelos y 4 manchas amarillentas en el abdomen. Sus alas son de color marrón. Estas parasitan a las larvas de escarabajos, las cuales servirán de alimento a su nueva descendencia. Generalmente se las observa, como en este caso, alimentándose del néctar de las flores. Su distribución abarca Argentina, Brasil y Uruguay, en el continente sudamericano.
Chicharra verde común. Las chicharras son una familia de insectos Cicadidae, también conocidas como cicadas, cigarras o coyullos. Esta especie en particular se distribuye al sur y este de Sudamérica, encontrándose en gran parte del sur de Brasil, parte de Uruguay, Paraguay y en gran parte de la llanura pampeana y el litoral argentino. Presentan un aparato bucal suctor con el cual se alimentan de la savia de árboles y plantas. Cuando son jóvenes se crían debajo de la tierra, alimentándose de la savia de raíces. Luego suben a los árboles y mudan, transformándose en adultos con alas y genitales desarrollados. Los machos producen un potente canto para atraer a las hembras. Este lo realizan con su cuerpo y está asociado con el calor. A continuación, podemos oírlo completo. Araña tigre. Es una araña que habita en pastizales, parques y jardines, con preferencia por climas cálidos y húmedos. Se distribuye por el continente americano desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina. Esta pasa el tiempo colgada con su abdomen hacia arriba, con dos extremidades juntas hacia arriba y dos hacia abajo de cada lado. En este caso se observan las hembras. Los machos son mucho más pequeños en comparación con el tamaño de la hembra. Estos a veces suelen observarse en la misma tela que la hembra para reproducirse. Se las observa posadas en el centro de su tela de forma circular, la cual es muy resistente. En esta también suelen verse formaciones en zigzag. La tela de araña es una estructura creada por las arañas con su propia seda, que le permite atrapar insectos para luego alimentarse de ellos. Esta especie es inofensiva para el ser humano. Se la conoce también como araña plateada, plateada de jardín o araña de la cruz. Esta especie construye una tela de forma semicircular, cuyo material, la seda, es muy resistente. Esta se coloca en el centro de la misma y boca abajo. Se suele hallar en pastizales y es común de ver en jardines. Se distribuye por el continente americano, desde el sur de los Estados Unidos hasta Argentina. Esta especie no es peligrosa para el ser humano. Tucura rayada, también conocida como tucura soldado o langosta soldado. Es de color verde oscuro con manchas que van del amarillo al anaranjado. Estos insectos tienen sus patas traseras muy desarrolladas, con las cuales dan grandes saltos. También dos pares de alas que le permiten volar. Las hembras son más grandes que los machos. Estas miden unos 5 centímetros, mientras que los machos no alcanzan los 3 centímetros. Se alimentan de plantas como el tabaco, la papa, los tomates, la alfalfa, la caña de azúcar o el arroz. Se distribuye por el norte y centro de Argentina,
Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guayanas, México y Perú. Cangrejo granuloso. Es un cangrejo de unos 7 u 8 centímetros de ancho, de color pardo oscuro dorsalmente y ventralmente color fucsia, con pinzas blanquecinas, que habita en estuarios y desembocaduras de ríos en la costa atlántica. Desde el sur de Brasil hasta Uruguay y el noreste y centro de Argentina. También se lo conoce como cangrejo del barro, ya que prefiere ambientes lodosos. Allí construye sus cuevas en donde se refugian de sus depredadores. Estas varían según el nivel del mar y también presenta galerías. Se alimentan de animales muertos y partículas en descomposición. También recurren al canibalismo. Por lo general se los observa fuera del agua y pueden estar mucho tiempo bajo el sol. Estos animales suelen ser depredados por aves costeras. Caracol degollado. Parecido al caracol común de jardín, pero más pequeño y con una concha helicoidal más alargada y en línea recta. Este animal mide unos 6 o 7 centímetros. Es nativo de Europa, más precisamente la región del Mediterráneo. Debido a que se alimenta de caracoles de jardín, babosas e insectos, se lo introdujo aquí en Sudamérica, más precisamente Argentina, Uruguay, Brasil y Chile. También en Norteamérica. Además, también se alimenta de materia vegetal y lombrices. Son animales resistentes en condiciones secas y también frías. Presentan mayor actividad durante la noche. Araña lobo de quelíceros rojos. Es una araña de unos 5 centímetros de largo, de colores parduzcos y, como su nombre indica, con sus quelíceros de tonos rojizos. Estos poseen forma de colmillos y es por donde inyectan el veneno en sus presas. También los usan para defenderse en caso de sentirse amenazadas. No son arañas agresivas y tampoco es peligrosa, aunque su mordedura es muy dolorosa. En este caso fue filmada durante la noche, aunque también en menor medida es de hábitos diurnos. No utiliza su tela para atrapar a sus presas, sino que lo hace ella misma acechándolas, las cuales incluye insectos y otras arañas. Habitan en áreas abiertas, también en parques y jardines. Se distribuye por Sudamérica en Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina.
Esta araña posee 8 patas y 8 ojos, 2 grandes de frente en la fila de arriba y 4 pequeños en la fila de abajo, y finalmente 2 ojos grandes en los laterales de su cara. Es también conocida como araña lobo de vientre negro.